Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Desarrollo Personal. ¡Hola! En nuestro Deep Dive, nos vamos a sumergir en un clásico. Sí, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. de Dale Carnegie. Exactamente, de Dale Carnegie. Si buscáis mejorar vuestras relaciones, Hola. tanto personales como profesionales, Ajá. este Deep Dive es para vosotros. Por supuesto. No olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios. Mm, ¿Os habéis planteado alguna vez cómo algunas personas parecen conectar con los demás sí, con tanta facilidad? es verdad. ¿Cómo logran influir en decisiones, Ajá. conseguir cooperación e incluso convertir Sí, a sus adversarios en amigos? es algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, sí, Porque parece que tienen un don. totalmente. Y es algo que a mí también me ha intrigado siempre. Claro. El libro de Dale Carnegie precisamente nos da una serie de principios Ah. y técnicas basados en la experiencia y la observación Mm. que pueden ayudarte a mejorar tus habilidades interpersonales. Exacto. Y lo que me parece más interesante es que Eh, no se trata de trucos o manipulaciones, no, no, no. sino de una filosofía Mm, basada en la sinceridad, la empatía Ajá. y el interés genuino por los demás, Totalmente de acuerdo. preparados para descubrir Claro. algunos de los secretos de este libro. Por supuesto, cómo ganar amigos e influir sobre las personas surge de la propia experiencia de Dale Carnegie como profesor de oratoria. Ah, qué interesante. Comenzó enseñando a adultos a hablar en público, pero se dio cuenta de que necesitaban aún más Ajá, aprender a relacionarse eficazmente con los demás. claro. Algo que a priori a lo mejor no parece tan importante, Ya. pero que luego te das cuenta de que Sí, sí. es fundamental. Es fascinante cómo identificó esa necesidad fundamental. Sí, Investigó a fondo, mucho. entrevistando a figuras destacadas como Thomas Edison, Sí, Guglielmo Marconi e incluso al presidente Franklin D. Roosevelt. impresionante, ¿verdad? O sea, Exacto. figuras de la época. Claro, Muy, muy relevantes. totalmente. Su objetivo era destilar las claves del éxito Y sí, en las relaciones humanas. en las relaciones humanas. Y lo que a mí me resulta más sorprendente Y- es que este libro, Ajá. publicado hace décadas, Sí, sí. sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente. La sociedad ha cambiado mucho, Claro. pero la esencia de las relaciones humanas Ujú. yo creo que sigue siendo la misma. Sí. El libro se divide en 4 partes. Ajá. La primera, 6 maneras de agradar a los demás. ¿Mm? Nos da consejos prácticos para causar una buena impresión, Ah. iniciar conversaciones y conectar con la gente. Y muchos de estos consejos son sorprendentemente sencillos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo tan básico como recordar el nombre de alguien Ujú. y mostrar interés por lo que le sucede Claro. puede marcar una gran diferencia. Claro, porque a todos nos gusta sentirnos importantes y apreciados. Sí. Carnegie nos recuerda que la gente no busca cumplidos vacíos, Ah. sino un interés genuino en quiénes son y qué hacen. Ujú. La segunda parte del libro Sí. se centra en lograr que los demás piensen como tú. Ajá. ¿Podría parecer manipulación a primera vista? Bueno, es que ese es el título Claro. que él le puso al capítulo, ¿no? Sí. Lograr que los demás piensen como tú. Sí, sí. Pero en absoluto. Mm. Se trata de persuadir con respeto, Ajá. evitando las discusiones innecesarias Yeah. y mostrando empatía por Yeah. las opiniones del otro. Claro. Carnegie nos advierte Mm. sobre la inutilidad de la crítica destructiva que solo genera resentimiento. Claro. En cambio, nos anima a buscar puntos en común Ajá. y a comprender el punto de vista del otro. Es decir, que en lugar de centrarnos en las diferencias, busquemos el terreno común, ¿no? Exactamente. Y algo que me parece fundamental, aprender a admitir nuestros errores con franqueza. Ujú. Esto desarma al otro y facilita la cooperación. La tercera y cuarta parte del libro Sí. se enfocan en el liderazgo y la motivación. Ajá. Carnegie nos enseña a inspirar a los demás, Claro. fomentar la cooperación y Ujú. lograr que la gente se sienta satisfecha al hacer lo que les proponemos. Sí, sí. Es decir, ser un buen líder. Un líder eficaz, un buen líder. Un líder eficaz. Sabe elogiar con sinceridad, inspirar confianza y motivar a través del ejemplo. Claro. No se trata de dar órdenes, Ya. sino de guiar e inspirar. Y algo tan simple como elogiar a alguien por un trabajo bien hecho Sí, puede tener un impacto enorme en su motivación y rendimiento. sin duda. Mm. Un elogio sincero Claro. puede ser una herramienta muy poderosa para motivar a un equipo. Ya.
Pero Carnegie también nos advierte Ajá. sobre los peligros de la adulación, que es falsa e hipócrita. Claro. El elogio debe ser genuino, Ya. basado en hechos concretos Mm. y en un verdadero reconocimiento de las virtudes del otro. Para ilustrar estos principios, Carnegie nos presenta ejemplos concretos de cómo se aplican en la vida real. Recuerdo la historia del vendedor Sí. que logró cobrar una deuda Sí. sin generar resentimiento. En vez de presionar o amenazar, Claro. el vendedor apeló al sentido de justicia del cliente, reconociendo sus dificultades. El resultado. El resultado. El cliente pagó la deuda sintiéndose comprendido Ajá. y manteniendo una buena relación con el vendedor. Es un ejemplo perfecto de Yeah. cómo la empatía Mm. y la comprensión Ajá, pueden abrir puertas que la fuerza bruta jamás podría. absolutamente. Y esto nos lleva a otro punto fundamental, la importancia de la escucha activa. Ajá. ¿Recordáis la historia del empresario Sí. que consiguió un contrato millonario Sí. simplemente escuchando a su cliente? Claro. En lugar de abrumar al cliente con una larga presentación de su producto, se dedicó a escuchar atentamente sus necesidades y problemas. Claro. Al final, en lugar de vender, ofreció soluciones. ¡Qué interesante! ¡Interesante! Es verdad, es que muchas veces Sí. estamos tan centrados en lo que vamos a decir que no escuchamos realmente Ya. lo que la otra persona nos está contando. Y esto nos lleva a uno de los principios clave del libro, Exacto. la importancia de interesarse genuinamente por los demás. Claro. Y este interés no puede ser fingido, ¿verdad? Por supuesto que no. Claro. La gente detecta la falsedad a kilómetros. Sí, sí. Se trata de conectar con la otra persona a un nivel humano, Ajá. de mostrar empatía y de comprender sus motivaciones. A lo largo del libro, Carnegie nos invita a reflexionar Sí. sobre nuestra propia conducta Ajá. y a poner en práctica estos principios de forma constante. Es un proceso de aprendizaje continuo. Claro. No se trata de memorizar un conjunto de reglas, sino de integrar estos principios en nuestra forma de interactuar con el mundo. Y para ello es fundamental la autocrítica. Totalmente. Carnegie nos anima a mirar primero nuestros propios errores, Sí. en lugar de criticar a los demás. La crítica destructiva solo genera resentimiento. ¿Y qué eso dice Carnegie sobre el elogio? El elogio genuino Ajá. es una herramienta poderosa para motivar e inspirar a los demás. Es decir, reconocer y valorar Claro. las virtudes del otro. Exacto. Y esto nos lleva a la siguiente sección del libro, donde Carnegie nos habla de la importancia de esto, la importancia de hacer que la otra persona se sienta importante. Un concepto que parece sencillo, pero que a menudo olvidamos Sí. en nuestras interacciones diarias. Carnegie nos recuerda que todos anhelamos sentirnos importantes y valorados. Ajá. Si sabemos satisfacer esta necesidad en los demás, podemos ganar su confianza y cooperación. ¿Y qué estrategias concretas nos propone para lograrlo? Bueno, pues nos anima a elogiar sinceramente, Ajá. a recordar el nombre de las personas, a escuchar con atención sus ideas y a mostrar interés genuino por sus asuntos, gestos sencillos, Claro. pero poderosos, que pueden marcar la diferencia en nuestras relaciones. Recuerdo un ejemplo que me llamó mucho la atención. Sí. La historia de Andrew Carnegie, Ajá. quien bautizaba conejos con el nombre de los niños que le traían comida para los animalitos. Qué bueno. Una forma simple pero efectiva de hacer que los niños se sintieran importantes. Sí, Y de paso, conseguir su cooperación. totalmente. Otro ejemplo que me fascinó Sí. fue el de Charles Schwab, Ajá. quien logró que un grupo de obreros aumentara su producción sin necesidad de darles órdenes. Ah, sí. Simplemente escribió un número en el suelo, Ujú. representando la cantidad de veces que el turno anterior había descargado el horno. Ya, Los obreros del siguiente turno, al ver el número, se sintieron desafiados claro. y se esforzaron por superarlo. Es un ejemplo brillante de cómo la motivación intrínseca, Sí. basada en el deseo de superación, Mm. puede ser mucho más efectiva que la presión externa. En este caso, en lugar de imponer una meta, Sí. se creó un desafío que apelaba al orgullo y al espíritu competitivo de los trabajadores. Exactamente. Y hablando de apelar a las emociones, Carnegie también nos advierte sobre los peligros de las discusiones. Un tema que sin duda nos afecta a todos Sí. en algún momento de nuestras vidas. Carnegie argumenta que las discusiones son una pérdida de tiempo y energía Ya. y que rara vez conducen a un resultado positivo. Claro. En lugar de tratar de imponer nuestra opinión, nos anima a escuchar con atención al otro,
a buscar puntos en común Ajá. y a llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Es decir, que en lugar de enfocarnos en ganar la discusión, Sí. deberíamos buscar una solución que satisfaga a todos los involucrados. Precisamente es una estrategia mucho más inteligente y efectiva que la confrontación directa. Carnegie nos relata la historia del vendedor que logró evitar una disputa con un cliente insatisfecho. Ajá. En vez de discutir, escuchó con atención al cliente, le dio la razón en algunos puntos y le ofreció una solución que satisfizo a ambos. Un ejemplo perfecto de cómo la diplomacia y la empatía Sí, pueden convertir una situación tensa en una oportunidad para construir una relación más sólida. sin duda. Y esto nos lleva a otro de los principios clave del libro, Ajá. la importancia de la sinceridad. Te refieres a la autenticidad de nuestras interacciones. Exactamente, no se trata de manipular a los demás, sino de conectar con ellos a un nivel más profundo, basado en el respeto y la empatía. Carnegie nos recuerda que la sinceridad es la base de toda relación humana auténtica y duradera. Y hablando de sinceridad, recordemos la importancia que Carnegie le da a disculparse cuando nos equivocamos. Admitir nuestros errores no nos hace más débiles, No. sino que nos muestra como personas honestas y responsables. Exactamente. Y a menudo una disculpa sincera puede desarmar al otro Claro. y abrir la puerta a una reconciliación. ¿Recuerdas la historia de la mujer que escribió una carta a Carnegie, Sí. criticando un error que había cometido en una conferencia? Claro, en lugar de ignorarla o defenderse, Y sí. Carnegie le escribió una carta disculpándose sinceramente. El resultado fue que la mujer conmovía por su humildad. Sí. No solo lo perdonó, sino que además expresó su deseo de conocerlo mejor. Es un ejemplo que nos enseña a valorar la crítica constructiva y a utilizarla como una oportunidad para crecer y mejorar. En lugar de ver la crítica como un ataque personal, Sí. podemos aprender de ella y convertirla en una herramienta para nuestro desarrollo. Y hablando de desarrollo personal, Ajá. Carnegie también nos recuerda la importancia de la perseverancia. Un elemento clave para alcanzar cualquier objetivo que nos propongamos. El éxito rara vez llega de la noche a la mañana. Claro. Es el resultado del esfuerzo constante de la disciplina y de la fe en nosotros mismos. Carnegie nos ofrece la historia de su propia vida, llena de altibajos, pero también de una determinación inquebrantable por alcanzar sus metas, Claro. desde sus humildes comienzos en una granja de Missouri. Hasta su éxito como escritor y conferenciante. La vida de Carnegie es un ejemplo de superación personal. Es un recordatorio de que todos tenemos el potencial para lograr grandes cosas, si no nos rendimos ante las dificultades, si seguimos trabajando por nuestros sueños. Y para ello la acción es fundamental. Totalmente. De nada sirve leer el libro y comprender sus principios, si no los ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Carnegie nos anima a convertir estos principios en hábitos, a aplicarlos en nuestras relaciones con los demás. Y a observar los resultados es la única forma de comprobar su efectividad Claro. y de experimentar su poder transformador. La clave está en convertir la teoría en práctica Sí, y en experimentar por nosotros mismos la magia de las relaciones humanas. exactamente. Y con esto llegamos a la parte final de nuestro análisis de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Totalmente, de acuerdo, ¿eh? No se trata solo de leer, sino de aplicar estos principios en nuestro día a día. Es como aprender a tocar un instrumento. La teoría es importante, pero la clave está en la práctica. En la práctica. Y en ese sentido, Carnegie nos recuerda que todos cometemos errores. Sí. Lo importante no es evitarlos a toda costa, No. sino aprender de ellos y seguir adelante, Es una idea liberadora. ¿verdad? A veces nos quedamos paralizados por el miedo a equivocarnos, Claro. y eso nos impide avanzar. Exactamente. Y en lugar de castigarnos por nuestros errores, deberíamos verlos como oportunidades de aprendizaje. Y hablando de oportunidades, me gustaría retomar la idea de la acción. Sí. Carnegie insiste en que no basta con comprender los principios del libro, No. sino que hay que ponerlos en práctica. En práctica. Es la única forma de comprobar su eficacia Claro. y de experimentar su poder transformador. Y para animarnos a dar el paso, Carnegie nos ofrece una serie de ejemplos concretos de cómo estos principios se han aplicado con éxito en diferentes ámbitos de la vida. Desde la gestión empresarial hasta las relaciones personales, pasando por la política o el arte de la venta. Carnegie nos muestra cómo la aplicación de estos principios puede marcar una diferencia real
en nuestras vidas. Una diferencia. Y lo que me parece más interesante es que estos principios son universales. Sí. Es decir, se pueden aplicar en cualquier cultura y en cualquier época. Totalmente se basan en la naturaleza humana, que en esencia no ha cambiado tanto a lo largo de la historia. Al final, cómo ganar amigos e influir sobre las personas nos ofrece una hoja de ruta para construir relaciones más auténticas y significativas, basadas en el respeto, la empatía y el interés genuino por los demás. Y para terminar, me gustaría destacar la importancia de la perseverancia. Carnegie nos recuerda que el éxito rara vez llega de la noche a la mañana. Claro. Es el resultado del esfuerzo constante de la disciplina y de la fe en nosotros mismos. Es un mensaje esperanzador, ¿verdad? Sí. Nos dice que todos tenemos el potencial para alcanzar nuestros objetivos. Siempre y cuando estemos dispuestos a trabajar duro y a no rendirnos ante los obstáculos. Exacto. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Pues muchísimas gracias. A ti. Esperamos que esta inmersión en las ideas de este clásico ¿Sí? os haya resultado útil e inspiradora. Por supuesto. Recordad que la clave está en la práctica, en la sinceridad y en el deseo genuino de conectar con los demás. Totalmente. Y si queréis seguir explorando el mundo de la productividad y el desarrollo personal, Claro. no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, ¿Eso es? Productividad y Desarrollo Personal, Ajá. y dejarnos vuestros comentarios. Hasta la próxima. Hasta pronto.